las grandes decisiones en el negocio con la corporación, y él está representándonos aquí a todos los colombianos en toda América Latina, y eso es algo maravilloso. Tiene una organización, tiene muchas organizaciones, porque en su negocio tiene uno de los negocios más grandes de América Latina. Así que la persona que vamos a tener ahora acá en esta tarima es un hombre impresionante. Tiene 16 diamantes en todas sus organizaciones, en varias líneas. Tiene 16 diamantes en varias líneas. Decenas de esmeraldas, muchísimos esmeraldas en todas sus organizaciones, y miles de platinos. Y va a tener muchos más diamantes en este nuevo año fiscal que estamos empezando. Así que yo quiero que por favor las personas que están sentadas nos pongamos de pie, porque vamos a recibir esta noche, porque para mí es un honor y para todos es un honor recibir a este gran hombre y mentor de todos nosotros y de toda nuestra organización, doble diamante, Mauricio Lara. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Valió la pena venir hoy hasta este momento, bueno. Y pues me dieron el privilegio de cerrar este diplomado. Felicitaciones por haber calificado, por estar acá. Y no solamente los que están presencialmente, entiendo que se va a grabar para otras ciudades y otros países, personas que cumplieron una meta, y eso es parte de las disciplinas de una persona exitosa. Hoy yo tengo un tema que es cómo estructurar su negocio a largo plazo. Ese es el tema que me encomendaron, y pues lo hacemos con todo el agrado. Y yo creo que cuando uno entra a este negocio, al principio no entiende mucho, pero cuando ve a profundidad lo que hay en el negocio, entiende que es un negocio para toda la vida. Yo, por ejemplo, veo el negocio, conozco el negocio y no había entendido que este era mi proyecto de vida. En la medida que me iba metiendo más, iba comprendiendo que con esto no solamente podía cambiar mi vida, sino ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Y cuando entro al negocio, una de mis mayores, no preocupaciones, sino ocupaciones, ha sido cómo hacer un negocio que sea duradero en el tiempo. Si usted lo que está buscando es simplemente resolver un problema económico pasajero, cualquier cosa le da igual. Se puede meter a cualquier empresa, a cualquier cosa de ventas, a cualquier multinivel, inclusive de segunda, tercera o quinta categoría, y todo le va a dar igual. Pero si usted lo que está buscando es algo para de una vez por todas definir su proyecto de vida, de una vez por todas resolver el problema financiero, pues ese es el negocio. Yo no tengo la más mínima duda, yo llevo varios años en el negocio y no he encontrado nada igual. Yo si hubiese visto algo, pues mejor, pues lo hubiera hecho, porque pues no somos cortos de visión. Y yo voy a una convención y me doy cuenta que es el negocio, pero siempre mi preocupación es cómo hacer un negocio residual, cómo hacer un negocio duradero en el tiempo. Yo no sé ustedes, pero me imagino que también cuando entran y se enamoran del negocio y se apasionan, yo creo que una de las preguntas fundamentales que uno se hace es cómo lo que yo hago ahorita, pues dentro de unos años no solamente está, sino está mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es lo que ustedes están buscando. Si uno lo que busca es un escampadero financiero, pues de verdad cualquier cosa le da igual. Pero por eso yo admiro, por ejemplo, a las personas que son generación Y y que toman con toda seriedad y todo el profesionalismo este negocio. Pero también me cuestiona personas mayores, personas que ya llevan algunos años, que son Y plus, y no le dan la importancia que tiene el negocio, no le dan la trascendencia, lo miran, lo tratan como cualquier negocito. Entonces, pues también me cuestiona. Yo digo, simplemente no han entendido el negocio. Uno no entiende el negocio de una vez, uno cree que sabe del negocio, pero ya realmente cuando uno ya está en algún nivel decente,
ya no voy a hablar de eso, pero cuando ya uno está en un pin interesante, donde ya está ganando algún dinero importante, pues ya uno como que comienza a entender, porque le comienza a doler, y el ser humano hace más por miedo a perder que por ganar, entonces ya tiene mucho que perder, depende del nivel donde usted está, y comienza a tratar el negocio como verdaderamente es, como un negocio. Y yo siempre me planteé eso, porque usted ya pues no es tan generación Y usted ya no puede jugar con esto. En mi caso, yo entré al negocio, estaba todavía en el límite, casi en el límite de terminar la generación Y, ¿cierto? Y entonces yo veía venir cambios en la economía, cambios a nivel personal, y yo dije, yo no voy a hacer algo para estar como un taxi que hace una carrera y después vuelve a cero el taxímetro y está comenzando. No sé si me explico. O sea, yo no puedo vivir la vida como un taxímetro, como se maneja un taxi, que comienza de cero y hace una carrera y vuelve a comenzar. Para explicarlo de otra manera, yo me planteé algo que durara en el tiempo. Yo dije, yo en 2 años no quiero estar comenzando. Quiero, dentro del negocio aprendí uno de los principios del éxito, y casi todos los libros de Malcolm Gladwell, libros de John Maxwell, libros de muchos de los oradores coinciden en que uno de los principios del éxito es la capacidad de comenzar de nuevo. Eso es otra cosa. Usted está dentro del negocio y si usted quiere hacer algo grande este año, mi recomendación es que haga de cuenta que está comenzando. Haga de cuenta que no importa cuánta gente tenga, porque a veces uno tiene un grupo, ¿cierto? Yo veo muchas personas que quieren hacer metas con los 3 o 4 gatos que tienen, los domestican y a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces muchas veces la gente quiere hacer metas con el grupo que tiene. Creo que Camilo y los que me precedieron hablaron de eso, de tener frontalidad. Ahorita vamos a hablar de cómo estructurar un negocio, no solamente para este año, obviamente que hay que hacer algo explosivo en algún momento para que el negocio funcione, sino algo que sea perdurable en el tiempo, que le dé verdaderamente ingresos tipo residual, que le dé un estilo de vida y que le dé tranquilidad. Un negocio que llegue el momento donde usted esté o no esté, el negocio sigue funcionando. Que llegue el momento donde usted pueda hacer cosas como las que algunos hemos hecho. Yo comienzo con esto. Hace como 3 años yo tomé la decisión de tomarme un año sabático. O sea, venía a los eventos, a todo el jet set del negocio, a firmar autógrafos, fotos, todas esas cosas, pero que se diga qué bruto, porque esto lo están escuchando en México, seguramente, ¿cómo hizo el negocio de ese año? No, yo no he trabajado muchos años, he estado en el negocio muchos años, pero los años que hemos trabajado es donde nos hemos enfocado en calificar a un nivel o ayudar a determinado número de personas a calificar. Mucha gente está en el negocio, pero no hace el negocio. Y entonces ese año yo dije, este año yo quiero comprobar que este negocio es residual. Ese año me hice 15 viajes internacionales y en cada viaje 1, 2, 3, hasta 5 países, mirando los pasaportes, porque en ese año se llenaron varios pasaportes, y cuando hice un balance del año, el negocio había crecido más que los años anteriores, sin que necesitara mi presencia. Eso es un negocio residual. Ahora, si usted es, por ejemplo, 0% fundador, todavía no puede hacer eso, no se puede dar el lujo de hacer esos experimentos. Pero va a llegar un punto donde usted, ni 9% ni esas cosas, va a llegar un punto donde usted dice, esto yo lo puedo hacer. Todavía no, eso hay que tener un negocio un poquito más grande. Pero esa fue la visión de cómo construir a un negocio a largo plazo. Aquí tengo una presentación, si me ayudan de atrás a pasarla, creo que eso no alcanza a conectar, pero para introducir el tema. Ahí dice, hoy creo que el tema global es neuromarketing, y estaba leyendo, pues por la responsabilidad que tenemos frente a este evento, estaba leyendo de Jürgen Klarik, que es uno de los más abanderados, más conocidos en el tema de neuromarketing. Él dice, aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. El tema para mucha gente no avanza más de la cuenta en el negocio porque tiene ego, tiene arrogancia, se cree dueño del conocimiento y le cuesta trabajo desaprender, y esa es una de las razones por las cuales la generación Y, personas como Camilo, personas como Fausto Gutiérrez, personas como las que ustedes ven calificar hoy en día, lo hacen y relativamente
más fácil comparado y con más inocencia que muchos de nosotros, que pues nos tardó algún tiempo. Bueno, en mi caso, el primer año, tampoco fue que me demorara mucho. En el primer año llegué a Esmeralda, pero fue tan bueno y tan fuerte el cambio que me acomodé en Esmeralda, así como cuando uno se acomoda en Esmeralda. Eso es para decirle a los esmeraldas que están acá o que están viendo. Y el problema es que Esmeralda era bueno, relativamente bueno, comparado con ¿qué? Con el promedio. Y entonces yo llego al nivel de Esmeralda, lo hice rápido, no básicamente por necesidad. Y entonces yo entendí, pero en algún momento se me olvidó que el proceso de crecimiento tiene que ser constante. Usted nunca deja de aprender. Y entonces dejé de hacer las cosas básicas. Pero en otro momento reaccioné, volví a los básicos, a lo que me había llevado a ese nivel, y ahí fue donde volví a crecer, a calificar a diamante y a otros niveles. Aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. Se trata de desaprender, se trata de comenzar de nuevo, de tener la disposición, la humildad para decir, listo, yo tengo un grupo, yo sé de muchas cosas, pero no importa eso, yo voy a arrancar de nuevo. De verdad, de todo corazón les digo, si ustedes quieren hacer algo este año fiscal, hagan de cuenta, no miren lo que tienen. A mí me enseñó alguien en el negocio, tu negocio no es lo que tienes ahí cuando miras el mapa, tu negocio es lo que tú proyectas tener, tu negocio no es el grupo que tienes, el grupo que tienes, mi negocio no es lo que tengo hoy en día, es lo que yo visualizo tener dentro de un tiempo, en 1 año, en 2 años, en 5, en 10 años, igual tú, estamos en el mismo negocio. Siguiente. Y lo que mueve todo esto, lo que mueve todo esto son los sueños. Ese es el motor del negocio. Cuando uno se coloca una meta, yo sé que muchos de ustedes tienen una meta para este año fiscal, ir a Atlantis, ir a Michigan, ese viaje es nuevo, por ejemplo, los que tienen, ¿hay alguien aquí con la meta de Esmeralda? Levanten la mano los que tengan la meta de Esmeralda. Sorprendentemente, de verdad que los felicito, sorprendentemente antes la gente no se creía ni siquiera la Esmeralda. Hoy en día la gente está viendo que es normal llegar a Esmeralda y debería ser la meta mínima. Decía alguien, creo que Carlos Eduardo, en este país ser Esmeralda no es un lujo, es prácticamente una necesidad para tener una vida pues buena, decente, para salir a comer con la señora no solamente el día de la madre y el día de su cumpleaños, sino toda la semana si quiere, para pues vivir bien, no sobrevivir. O sea, yo creo que ya casi que es una obligación moral por lo menos llegar a Esmeralda. Y si usted entiende ese negocio, mi recomendación es que sea Esmeralda, y para los que no se la crean, que sea platino fundador o alguna de esas cosas. Pero yo le recomiendo que si yo pude llegar en esas condiciones a Esmeralda en el primer año, en unas condiciones de mercado, no existía internet. Hoy en día la generación Y no se imagina el negocio sin internet. Yo veo que la gente muchos ni se miran a los ojos, sino miran al celular. Y usted puede ver fácilmente en una comida, todas las personas en determinados momentos, no sé si se ha dado cuenta, cuando uno reacciona, y lo peor de todo es que nos logramos comunicar. O sea, nos chateamos entre todos, ya creamos una cultura de comunicación bien diferente. Entonces lo primero que hay que hacer en este momento es colocarse un sueño. ¿Qué es lo que a usted realmente lo mueve? ¿Qué es lo que lo trasnocha? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Qué es lo que lo quema por dentro? ¿Qué cosa no es negociable para usted? Para algunos de ustedes dicen, para mí no es negociable mi libertad, para mí no es negociable sacar a mi familia adelante, para mí no es negociable que mis hijos tengan lo mejor de lo mejor. Hay cosas que no son negociables en tu vida. Hay cosas, si colocas un sueño pequeño, pues vas a tener resultados pequeños. Y uno de los secretos es la magia de pensar en grande. Después de los sueños, pues obviamente en los sueños finalmente lo que buscamos es tener una vida equilibrada, una vida con balance. Y eso lo dan 2 ingredientes que todos ustedes saben: tiempo y dinero. De esos 2 ingredientes, ¿cuáles creen ustedes que es más importante de los 2? ¿Tiempo o dinero? Tiempo. Los 2, pero especialmente tiempo. Pregúntele a una persona bien mayor. Si tuviera la oportunidad de escoger uno de las 2 cosas, de tener tiempo o dinero, ¿qué escogería? Exacto, indefectiblemente, escogería tiempo. El tiempo es un activo que no se puede recuperar. El dinero se puede recuperar. Yo venía de una quiebra económica y pues
me recuperé y con creces. No solamente llegué al punto donde estaba, sino mucho más allá. Pero el tiempo no, el activo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo, y es algo que no se puede desperdiciar. Ahora, por eso es muy importante otra cosa, que es disfrutar el negocio. Cuando usted está en el negocio, pues es una de las decisiones que yo no tenía otra opción. Yo tenía que disfrutarlo porque no soportaba más presión, aparte de los problemas personales y toda la carga de trabajo que tenía en mi actividad. Entonces no tenía más opción que disfrutarlo. Entonces es muy importante tener esa perspectiva para tener esa combinación ideal de tiempo y dinero. Ustedes saben que la mayoría de las personas o tiene uno o tiene el otro, pero muy pocos tienen las dos cosas, tiempo y dinero. Y esta frase me encanta, la siguiente, dice: si no dedicas tiempo a crear la vida que deseas, eventualmente estarás forzado a pasar mucho tiempo soportando una vida que no quieres. Es una frase de Kevin Nango, no sé cómo me pronuncia, no sé si es africano o qué, es un nombre raro. Si no dedicas tiempo a crear la vida que quieres, estarás forzado a pasar mucho tiempo soportando una vida que no quieres. En algún momento hay que hacer algo con la vida de uno, solamente tú decides. Y dale a la siguiente. Y los tiempos han cambiado, miren esto. Miren esta lámina, eso que ven a la izquierda, eso era lo que hoy en día es una memoria. Eso es en IBM, por allá por el año 1900, ya les digo porque ya no somos tan generación Y, entonces 1956. En 1956, esa era lo que era como un disco duro. O sea, entre varios hombres lo estaban sacando de la planta de IBM, tenían que movilizar eso, y eso era todo un suceso, llevar una gran memoria. Hoy en día todo eso cabe en un dispositivo, en un smartphone, y obviamente esto hace muchas más cosas y es interactivo y bueno, y todo esto. Los tiempos han cambiado, pero mucha gente como que no entiende eso, mucha gente todavía está en la vieja economía, todavía no entiende los cambios, todavía no se ha reseteado para poder hacer cosas más grandes. Lo que necesita mucha gente es verdaderamente resetear y entender en qué negocio estamos. 3 aspectos fundamentales en este negocio, para entender en este negocio. O sea, un día me puse a pensar qué es lo más difícil del negocio, qué es lo más difícil para la gente, o lo más importante o lo más relevante para cualquier persona en el negocio. Número 1, entender que es un negocio. Qué cosa tan dura para entender que es un negocio. Les pongo un ejemplo. Aquí hay varias personas, algunas personas de mi organización y en otros lados, y algunos conocen este ejemplo. Yo entro al negocio, me entusiasmo, y obviamente cuando uno ve algo, cuando usted ve una mina de oro, tiene la actitud de la mina de oro, y usted dice: yo no doy abasto para sacar todo ese oro. Adivina a quién usted le cuenta cuando ve una mina de oro, en quién piensa para que se beneficien de todo eso. Adivinen quién. En la familia, exactamente. Y entonces en mi caso yo le dije a mi familia, fueron un poquito lentos o bastante lentos, como 4 años para que entendieran, si eso les puede dar esperanza a ustedes. 4 años. Muchos conocen esta historia, pero quiero asegurarme que la conozca todo el mundo para darles de verdad esperanza. Y de apóstol son varios hermanos. Y entonces ninguno hacía nada, ni siquiera consumían los productos. Bueno, sí consumían los productos, los míos los cogían a escondidas, pero no compraban sus productos. Y entonces, yo no entendía ni para qué se metieron al negocio, para qué se meten si no van a hacer nada. Uno a veces como que, yo no sé si a usted le pasa, que usted a veces le da como desespero de que la gente no entienda. Para mí es tan obvio, y ustedes ¿por qué no entienden? Pero ninguno entendía, y se decían inteligentes y tenían carreras y todas las cosas, mis hermanos, y se destacaban en cosas y no entendían. En alguna ocasión mi mamá necesitaba unas ollas, y entonces, como todos están uno debajo de otro, la facturaron a nombre del último y todos llegaron al 9% y me lo echaron en cara. Hoy en día en esa organización hay varios diamantes, está Andrés y Lorena, Luis Jorge, Julián, Ricardo. Aparece un grupo que ha crecido muchísimo también en la profundidad, el grupo de Nelson y Elsie. Aparecen otros grupos, hay un poco de diamantes, yo ya pierdo la cuenta. Llega el punto en que me presentan personas y apenas hemos cruzado palabras y ya son esmeraldas. No se trata de mí, es el negocio a largo plazo que vas a tener. Y entre todos no se hacía un caldo, hacían un 9% forzado, con topping up o algo así.
Y entonces, hoy en día, esa organización no está lejos de facturar, yo calculo, haciendo cálculos gruesos, no está lejos de facturar 1 millón de puntos, $1 millón. Esa es una pata, que usted le puede dar pata y no se cae. Esa es una pata interesante. Y le venía contando a mis anfitriones, a Carlos y Rocío Rivera, a propósito, muchas gracias por la paciencia y un aplauso para ellos. Le venía contando a ellos que esa pata no era, ni siquiera estaba dentro de mi presupuesto, ni siquiera estuvo dentro de las patas de la esmeralda, y era una pata de repuesto para el diamante. Era la pata 7. Algo han hecho por ahora, hasta ahora. Era la pata de repuesto. Les digo esto porque muchos de ustedes se colocan metas y dependen de la gente. Todo lo que yo diga aquí, consúltenlo con su línea de auspicio, porque son los que conocen más su negocio. Por ejemplo, gente que se lanza a hacer esmeralda y son tripáticos, solamente tienen 3 patas y no tienen una de repuesto. Ahora, si usted tiene 4 o 5 más, su negocio va a ser rentable. Lo que yo he visto es que, por ejemplo, una esmeralda con anchura puede ganar el doble, el triple de una esmeralda que sea solamente tripático, ¿cierto? Depende de la estructura. Yo les estoy hablando de cómo estructurar negocios a largo plazo. Entonces, entender que es un negocio. Yo entiendo que es un negocio porque veo las cifras. Entiendo que es un negocio y es una forma diferente de hacer empresa. 2, hacer un negocio simple, duplicable y residual. Para mí eso es casi que un mandamiento, guardando las proporciones con él. Para mí eso prácticamente es un principio, una regla. Todo, cuando yo evalúo cualquier estrategia, cualquier cosa, yo me pregunto, ¿esto es simple? ¿Esto es a prueba de dummies? ¿Esto lo puede hacer todo el mundo? Porque si es complicado, no deja de ser duplicable. Y obviamente el dinero en grande está en crear grandes organizaciones. Al principio el dinero entra por lo que usted comercialice, los diferenciales, ese dinerito. Pero el dinero en grande a largo plazo está dado por tener estructuras, tener negocios muy grandes. Entonces usted tiene que hacer cosas simples, duplicables y residuales. O sea, que el efecto de lo que usted haga sea en el tiempo, se siga y siga creciendo. Yo estoy seguro que así no diera un solo plan, así no hiciera absolutamente nada en organizaciones como las que le acabo de mencionar, pues el negocio sigue y sigue creciendo, porque ellos ya hay líderes y ellos ya se responsabilizaron de su futuro. Ellos ya no están buscando dónde conectarse. Yo no me imagino, por ejemplo, a Nelson, que está aquí. Yo no me imagino a Andrés Lara, yo no me imagino a muchos de ellos como nace mucha gente. La mayoría de los seres humanos nacen, tienen un cordón umbilical, ¿cierto? Se los cortan, pero parece que virtualmente les quedara, porque andan con el cordón umbilical, eso les había jurado tal vez, andan en una mano con la punta del cordón umbilical mirando dónde se enchufan. Entonces primero la mamá, después el maestro, después un empleo, y se la pasan así, y algunos llegan a viejos y están buscando dónde conectarse, y entran a este negocio. Lo peor, hay gente que entra a este negocio y todo el tiempo está esperando que su upline le haga el negocio, está buscando dónde enchufarse. Entonces usted tiene que hacer un negocio residual que funcione con usted, sin usted o a pesar de usted. Ese es un verdadero negocio residual. Mantenerse. Y 3, cualquier calificación, y ya lo dijeron los que hablaron anteriormente, cualquier calificación es cuestión de mantenerse enfocado por el suficiente periodo de tiempo. Para mí cualquier calificación, ¿por qué Camilo y Heidi calificaron a diamantes? Porque se enfocaron por el suficiente tiempo. ¿Por qué Fausto, por ejemplo, Fausto Gutiérrez nos decía el otro día, tengo mi agenda casi llena todos los fines de semana de aquí a mitad del próximo año? Es increíble, y apenas acaba de calificar a diamante. ¿Y cuál era su problema? Que es tan buen orador o tan buen comunicador que en un año no se enfocó en eso, y entonces se dejó atrapar por el tema de la oratoria. Sí hay que hacerlo por el equipo, por inspirar, por todo eso, pero él no se había enfocado realmente en los básicos. Ahora lo puede hacer, puede combinar su negocio, y eso depende de la etapa del negocio. Entonces cualquier calificación depende de un enfoque. Si usted está decidido a enfocarse durante un año, los resultados van a llegar tarde o temprano. Dios no se queda con el trabajo de nadie, ni la vida. O sea, si usted pone el trabajo, la recompensa viene, pero un trabajo con creencia, con enfoque. Ese concepto les va a ayudar muchísimo. La estructura sostiene el pin. O sea, si usted quiere tener
un PIN que califique, que recalifique. Yo, por ejemplo, me pongo simplemente como ejemplo, yo llegué a Esmeralda fundador, Esmeralda fundido, porque no sabía hacer el negocio, y en determinado momento digo, no, yo quiero hacer mejor este negocio. Volví a los básicos, me puse una meta más grande, y en ese año calificamos a diamante. Y nunca hemos dejado de recalificar a diamante, año tras año, tras año, tras año. Inclusive hemos hecho niveles superiores. Y ahorita nos vamos con varios amigos para China, para otros sitios por ahí. Al club de ejecutivos y todas esas cosas. Entonces la estructura sostiene el PIN. ¿Qué es la estructura? Para mí y para muchos, ¿qué es la estructura? La estructura es el número de auspicios que hay en su grupo conectados al sistema. No es cuánta gente entra a su grupo, sino de ellos cuántos realmente se conectan consistente, no esporádicamente al sistema. Esa es una estructura sólida. Son como los cimientos de su negocio. La estructura que sostiene un edificio son ciertas columnas. En este negocio, la estructura, dale a la siguiente, la estructura sostiene el PIN. Y entonces, esto creo que muchos lo saben, pero no sobra recordarlos. Uno de los errores del liderazgo es dar muchas cosas por obvio. A veces uno piensa que la gente ha entendido ciertas cosas y cuando se pone a hablar con ellos se da cuenta que no lo entienden. Entonces, uno de los errores del liderazgo es asumir cosas. Por eso son temas muy básicos. La rentabilidad inicialmente está en la frontalidad y la solidez en la profundidad. Mi recomendación, ahí sí cada uno, porque cada uno trabaja las diferentes estrategias con sus esmeraldas, platinos, diamantes, etcétera. Mi recomendación en general, como parámetro general, es que yo no sé cómo comienza a hacer su negocio. Lo que sí le digo con toda certeza, lo que yo he visto en los negocios más grandes en el mundo, son negocios donde tienen mucha anchura y tienen algunas patas profundas, algunas líneas profundas. Aquí están mis upline, Alberto y Conchita. Ellos están encima, mejor dicho, son los que encabezan el negocio acá. Un aplauso para Alberto y Conchita Torres. Y ellos tienen una línea muy profunda. Yo los admiro por eso, porque ellos sembraron acá, persistieron. Pero ¿saben qué es más ejemplificante? Que nunca han parado de auspiciar y siguen colocando frontales. No tienen por qué hacerlo, ya tienen resuelta su parte financiera hace mucho tiempo. Pero para ellos es su pasión lo que le da propósito en la vida. Y por eso se calificaron el año pasado a diamante ejecutivo, porque pusieron nuevas líneas, hicieron nuevas cosas, volvieron a los básicos. A largo plazo, ¿cómo estructurar? Se va a tener un negocio donde haya una, dos o tres líneas profundas. Jim Dornan habla mucho de eso, de tener un negocio con algunas patas profundas y mucha profundidad. Y de esa estructura, toda la que usted pueda. Hay algunos que me preguntan, bueno, Mauro, ¿cuántos frontales debería poner? Yo le digo hasta nueva orden. Como yo ya no doy órdenes, entonces que siga poniendo frontales. Entonces, todos los que pueda. Y de esos, usted, creo que lo decía Camilo ahorita, usted va a tener de dónde escoger ahí. Pero en cada línea van a aparecer los constructores, los líderes, que son las personas que toman responsabilidad, que dicen, esta pata, o sea, permitiendo el acceso a la pata de su línea de auspicio y concertando y trabajando en equipo y todo eso. Pero de cada estructura que va haciendo van a aparecer unos líderes. Jim Dornan dice, por ejemplo, en Todavía es fácil llegar a directo, cuando veo un platino, un directo, dice, para mí se me viene a la mente 5 caras permanentes, o sea, 5 personas. Si usted piensa, si aquí hay personas que son más de platino, superiores, si usted piensa en su grupo, rápidamente le van a llegar a la mente 5 líderes, 5 personas que no hay que empujar, que no, decimos en Colombia que no hay que arriar, ¿cierto? Personas que se responsabilizan, que no se molestan si el upline les dice que tiene que hacer su volumen, al contrario, son los primeros en hacerlo, que no hay que recordarles que se tienen que conectar al sistema, que toman responsabilidad de su negocio. Entonces, 5 caras permanentes, y en cada línea la solidez de su negocio se mide por cuántos líderes hay por línea. Usted evalúe cuántos líderes. Hay gente que me dice, no, yo tengo una línea sólida porque me calificó al 21%. A veces sí, a veces no. Eso depende. Calificó al 21%, pero si en esa línea no tiene líderes, usted tiene que estar martillando ahí. Tiene que seguirle dando como a rata en balde hasta que aparezca un líder. ¿Okay? Hasta aparezca.
hasta que aparezca alguien que se responsabilice. Es como ya a esta hora toca hacerlo un poquito. Yo creo que esto lo editan, la mitad de esto va a quedar editado, yo creo. Pero no importa, lo importante es divertirnos. Entonces cada línea se mide por el número de líderes que usted tenga en esa línea. Usted pone los frontales, algunos no lo van a hacer, tenga claro eso. Hay que poner muchos frontales. Hay gente que usted le puede presentar y ponerle todo en bandeja de plata, les puede poner tapete rojo, les puede hacer todo, los puede bañar, restregar todos los días, meterle a la boca las vitaminas, aplicarle las cremitas, todo eso. Pero si no tienen una meta, no lo van a hacer. ¿Okay? Y hay gente que usted le puede presentar el negocio en un papel, en una servilleta sucia, pero si están buscando, lo van a hacer. Por eso usted tiene que poner mucha gente, porque usted no sabe quién lo va a hacer. Y a veces uno se engaña, hay gente que le va a prometer amor eterno. No, yo tuve personas que me dijeron al principio del negocio: no, Mauricio, usted tranquilo, conmigo usted se va a hacer diamante. Ni siquiera había entendido, porque yo necesitaba por lo menos 5 más como él, o sea, técnicamente. Entonces, y hay gente que usted a veces no muestra mucho, pero te sorprenden. Hay gente que muestra y lo hace, es coherente con lo que muestra. Uno nunca sabe. Por si las moscas, usted va a colocar muchos frontales y va a trabajar la profundidad de muchas maneras. Aquí no nos da tiempo de explicarlo, pero hay muchas, con ciclo rápido, bajando de 3 en 3. Hay miles de maneras de trabajar la profundidad, tantas maneras como líderes hay. Y usted va a bajar la profundidad, y en la medida que va bajando la profundidad, su misión, su trabajo, su propósito, usted lo que está haciendo es buscando líderes, como cuando está excavando. Me imagino, yo nunca he ido a esos sitios, a Muso y tal, y la gente está excavando, buscando las esmeraldas, ¿cierto? O buscando los diamantes, o buscando, yo no sé cómo se encuentra. En el negocio sí, pero en esas cosas no. Entonces usted está escarbando hasta que encuentre los que son. Después de eso, siguiente. La solidez, ya se los dije, de tu negocio está determinada por la cantidad de líderes en cada línea, no la determina el volumen. Usted califica como puede, hace sus 10.000 puntos y después solidifica la línea. Ese es un concepto. Hay algunos, ahorita les explico las 2 maneras de hacer el negocio globalmente según mi percepción. ¿Cuáles son las etapas del empresario en el negocio? La primera etapa son etapas que no nos podemos saltar. Algunos la hacen más rápido que otros. Para mí el empresario más o menos vive esta etapa. La primera etapa, que es la etapa del entendimiento, entender en qué negocio están. Yo les digo, lo primero que usted tiene que hacer es entender el negocio a través de un programa educativo, tal, y porque si no lo entiende va a pasar una de 2 cosas: o que termine no haciéndolo, o que termine haciéndolo mal. Y eso es lo que pasa, ¿sí o no? El que entiende el negocio termina haciendo, y termina moviendo volumen, ganando dinero, calificando, etc. Una etapa del entendimiento a través del sistema. Después la etapa de estructuración, donde pone los frontales, comienza a trabajar profundidad, etc. Esa es la etapa donde usted estructura, coloca los cimientos de su negocio. Después viene la etapa de calificación. La etapa de calificación es donde usted coge a una persona que ya está lista. Ahorita les digo cómo usted sabe cuándo está listo, y entonces lo ayuda a calificar, o él se califica. Hay algunos que primero se califican y después se entienden. Eso no es malo. Yo he tenido personas que entran y en pocos días se califican a plata, ¿cierto? O sea, se montan en el caballo y después montan la silla. Como diría alguna upline, decía: váyalo fusilando mientras llega la orden. Ese era bien adelantadito. Entonces se califican, no hay nada de malo en eso. Lo único importante es que usted tenga conciencia de esa calificación, solidificarla. Porque mucha gente califica, mucha gente mata al tigre y se asusta con el cuero. Hay personas que califican y después no creen en nadie. Yo he visto personas que llegan a plata y después levitan, o sea, no miran por encima del hombro, ya no ni saludan, ya mejor dicho nadie les da la talla, y entonces dedican la mitad de su tiempo a ver qué tan grandes son, o a esmeralda o a otros pines, y entonces no aprovechan el momentum de un pin para hacer un pin más grande. Estamos hablando de cómo estructurar un negocio a largo plazo. Después de eso, solidificación. ¿Cómo usted solidifica el negocio? Usted solidifica el negocio volviendo a los básicos, metiéndose en la profundidad. Y después de eso viene la etapa de ampliación. Usted llega a un PIN, por ejemplo, yo estoy en esa etapa, justamente en este momento, donde estoy colocando nuevos frontales para ampliar mi negocio. Es como cualquier empresario cuando abre sucursales. Este negocio ya está sólido, este es un negocio grandísimo, este es medianito, pero hay líder este negocio, y entonces voy a sacar sucursales de mi negocio. Y entonces abro nuevas sucursales.
O sea, abro nuevas líneas, ¿ok? Y después de eso, para identificar cuándo un empresario está listo. Ese es el mejor que he encontrado para entenderlo. Yo creo que en todos los países en México obviamente, donde se va a ver esto, y aquí en Colombia, pues todos conocemos el aguacate, ¿sí o no? Los empresarios son como los aguacates. Se los explico. Hay empresarios que uno trata de calificar, pero todavía están muy verdes, Yo no sé si usted se ha comido un aguacate cuando está biche, cuando está verde, ¿qué sabe? Sabe como amargo. Ahora, si se pasa de tiempo, ¿cierto? Si ya el aguacate pasó de su punto, ya el aguacate, ¿cómo está? Está como negriado, como... Gracias. ¿Aló? Si se pasó de su punto... No, estaba mejor ese. Aplauso para nuestro diamante ejecutivo Nelson Rodríguez. Gracias, Nelson. Si se pasó de su punto el aguacate, ya... Yo me acuerdo que las señoras lo utilizaban cuando no había Moiskin ni Aristri para hacer mascarillas y esas cosas. Pero no sirve para mucho. Pero hay un punto donde el aguacate está en su punto. Yo casi nunca voy a los supermercados, a veces acompaño a la señora o a las señoras que nos ayudan ahí a hacer mercado, pues para relajarme un poco. Cuando llega la cuenta es otra cosa. No hay problema, de verdad. Y entonces yo veo como las señoras, sobre todo los que no somos muy inexpertos, yo a veces estoy mirando y como a veces le pregunto a las señoras, ¿cuál llevo? ¿Será que este está maduro? Ellas, yo no sé, parece que tuvieran visión ultrasónica, y entonces un aguacate sin abrir dice, ese está para hoy. Yo no sé cómo hacen las señoras, pero en el negocio yo más o menos he aprendido a hacer eso, y muchos de sus líderes, que uno dice, este aguacate está listo. O sea, hay un punto donde el aguacate está listo para pasar a la mesa, para el sancocho, para los frijoles, para lo que sea, para el plato preferido suyo. Usted tiene que saber en qué punto está la persona, que no esté muy biche, pero tampoco dejarlo pasar. Yo he visto a veces personas tratar de calificar a alguien cuando está muy biche, y si él no quiere, pues no quiere. Ahora, si usted quiere calificar y tiene una meta, usted dice, este año me voy a Esmeralda y necesito, ¿qué hace si tiene un poco de aguacates biches? Los envuelve en papel periódico. ¿Qué es el papel periódico acá? Sistema. Y si tiene mucho afán, pues les da garrote para que se maduren rápido. Y entonces usted los envuelve en papel periódico. El papel periódico, o el calor, lo que sea, es el sistema. Usted le mete más sistema, ¿sí me explico? Para que se califiquen. Entonces usted tiene, o si no, se busca otros aguacates. Dice, de esos aguacates no sirven para nada, los regalo, lo que sea. Llévenselos. Y me busco otros aguacates, o busco otra gente, porque no puedo depender mi éxito de terceras personas. Y entonces, siguiente, me quedan varias y se me acabó el tiempo. Dentro del concepto de Amway Next, que ustedes han escuchado, en parte de la cultura que se está energizando, son 3 conceptos que en inglés son las 3 Fs. Y cuando una persona está determinada, a partir del momento que ya está lista, está en su punto, el negocio hay que hacerlo de esta manera: focus, fast and fun. Enfocado, rápido y divertido. Yo he aplicado eso de alguna manera a través del negocio, pero me encantó cuando la corporación comenzó a plantear eso. Hacer un negocio enfocado, rápido y divertido. Yo no sé hacer el negocio lento. Yo, a partir del momento de que una persona toma una decisión, a partir de ese momento se debe enfocar, debe disfrutar el negocio, y tiene que hacerlo rápido. Hay gente que me dice, no, yo quiero hacerlo lento pero seguro. Yo le digo, hermano, eso es para otras cosas, pero hablando del negocio hay que hacerlo rápido, ¿cierto? Si quiere hacerlo sólido. Mucha gente tiene miedo de hacerlo rápido porque piensa que no es sólido. Una cosa, bueno, y falta la otra F, furioso, rápido y furioso. Siguiente. ¿Cómo crear el momento? O sea, ¿cómo crear el momentum? El momentum se crea a partir de una persona. Para que usted cree, el momentum tiene 3 fases. De hecho, por ahí hay un audio mío viejísimo que se llama Momentum, que habla de todo menos de momentum, pero es divertido por lo menos. Y entonces, pero lo que sí dice es que el momentum tiene 3 fases: crearlo, mantenerlo e invertirlo.
¿Cómo usted crea el momentum? Puede haber momentum, es indiscutible que hay momentum en el mercado de América Latina, eso no se puede negar, como nunca. Hay momentum colectivo, en su grupo puede haber momentum, pero solamente cuando usted toma una decisión, en la siguiente, ahí se crea el momentum, como cuando esa bolita toca a las otras y se inspira. O sea, todo depende de cómo usted crea el momentum, pero el momentum se crea cuando aparece un líder y dice, yo voy a cambiar la historia de mi familia y de muchas familias. Así sucede. Próximo. Y solo tú decides cuándo das el salto. Aquí ustedes ven en esta pecera varios peces, pero no todos van a estar dispuestos a dar el salto. Cuando tú decides dar el salto es cuando pasan cosas. ¿Puedo tomarme 10 minuticos, jefe? ¿Sí? Ok, gracias. Solo tú decides cuando das el salto. La gente, aprendan este principio, que es muy técnico, es muy científico. La gente califica el mes que se le da la gana. Muy profesional. Científico. Usted va a calificar el mes que se le da la bendita gana, ni el mes siguiente, ni el mes anterior, ni 10 meses después. El mes, la gente califica. Yo he visto mucha gente que me dice, no, mi diamante, este mes no, este mes de septiembre no, pero el próximo va a ser buenísimo. Y entonces llegan a octubre y dicen, octubre no, pero noviembre va a ser buenísimo. Y después dicen, no, este año no, pero el siguiente no, pero porque va a ser buenísimo. Y así llevan años. Yo conozco personas, ese es uno de los errores del liderazgo, el aplazamiento, la postergación, creo que se llama. Entonces solo tú decides cuando vas a dar el salto. Siguiente. Hay formas de calificar. La forma más tradicional de calificar es la estructura, o sea, tú explicas a la gente, ¿cierto? Le enseñas a hacer volumen y algún día califican a un PIN. Esa es la forma tradicional. Hay otra forma. Gente que dice, yo quiero hacer algo un poquito más explosivo. Usted hace el volumen con unas cuantas personas, con unos cuantos gatos en su grupo y se duplican y tal. Ellos mueven volumen, pues obviamente no el volumen mínimo. Y entonces con ellos usted obtiene un PIN, pero no para ahí, y con ese PIN solidifica la estructura. Entonces usted pasa un PIN y entonces hay un seminario, una convención, y usted se asegura que mucha gente lo vea llegando al PIN, pasando por tarima. Entonces mucha gente va a decir, si esa cosa calificó usted, cualquiera puede. Entonces les va a dar esperanza, por lo menos decían los míos, ¿no? Y entonces esa es el tradicional. Y obviamente en la estructura, sin educación, no es una estructura a largo plazo. Decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una educación para la libertad. No nos da tiempo de profundizar, pero no hay nada, este negocio, la base de este negocio, el fundamento, es el cambio de mentalidad en las personas, es la formación de personas con una visión más progresista, con una visión de transformar la realidad, de transformar su entorno y después no sé cuántas personas. Siguiente. Una educación para la libertad. Pero usted no se puede quedar en la educación, porque hoy en día tenemos, yo no sé en su grupo, pero por lo menos en mi grupo hay varios o muchos eruditos de este negocio, filósofos, saben del negocio más que uno, pero no hacen un punto. O sea, no hacen su pedido ni nada de esas cosas. O sea, tiene que pasar de la educación a la etapa productiva, ya sea con los productos, con las redes, con lo que usted prefiera, pero hay que hacer una educación cuando uno entiende que es un negocio. Siguiente, que esto es un negocio, no nos podemos sustraer a eso. Primero colocan la meta y después aparece la gente. No es al contrario, mucha gente, no, cuando ya tengo el grupo, ahí sí me pongo la meta. Sin metas no hay paraíso, dicen por ahí. Creo que lo decía Mauro, mi tocayo. Sin metas no hay paraíso. Eso es de una novela que he grabado aquí. Primero colocan la meta y después aparece la gente. No es al contrario, eso lo aprendí también de Jim Dornan. La forma de empezar es dejar de hablar. Ahorita Camilo y creo que Nubia también hablaban de la acción. La forma es empezar, dejar de hablar y empezar a hacerlo, decía Walt Disney. Ahorita nos vamos con varios amigos para ese viaje de Disney. La forma es dejar de hablar y empezar a hacerlo. Decía también Platón, empezar es la parte más importante del trabajo. Por ejemplo, si usted quema ese fósforo, ¿cierto? El primer fósforo va a quemar al otro y usted va a producir una reacción en cadena. Cuando un líder está encendido, comienza a encender a otras personas a su alrededor, pero no pretenda que la gente haga metas si usted no está entusiasmado, si usted no está encendido. El primero que se va a encender es usted. Prenda el fósforo. Y si el fósforo finalmente va a quemar todo eso. Siguiente.
Y bueno, esta lámina es bien esquemática. Esta es la receta del éxito. Cabeza, al negocio hay que ponerle cabeza, corazón y lo otro. Yo diría sobre todo lo otro. No es un negocio tan racional. Como yo veo personas calificando que no son tan inteligentes, o por lo menos no tienen, pues, inteligencia práctica y emocional sí, pero cognitivamente no son tan inteligentes y califican. ¿Por qué califican? Porque le ponen eso, lo último. O sea, es ante todo determinación, berraquera, criadillas, como le quieran decir. O sea, le ponen ganas al negocio. Siguiente. Termino con esto. Un negocio a largo plazo. Yo creo que desde los fundamentos del negocio, no creo, estoy seguro, que desde los fundamentos del negocio, cuando Rich y Jay comenzaron este negocio, ellos tenían el sueño de hacer algo grande y comenzaron creando un negocio de comidas rápidas. Montaron una empresa de aviación, ¿cierto? Después de esto, de la historia que les voy a contar, montaron una empresa de aviación sin tener aviones. Miren lo visionarios que son, qué lección y qué legado han dejado. Jay ya no existe, Rich está bien mayor, hoy en día sus hijos dirigen la compañía, pero ese legado ha permanecido por los 5 continentes. Si hay alguien, para mí, tal vez la persona que yo más admiro en el mundo es Rich DeVos. El día que yo lo escuché, entendí que esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Ellos crearon este negocio, pero ellos querían emprender, no se conformaban con un trabajo, no se conformaban igual que tú con cosas pequeñas, y ellos soñaban con hacer algo diferente, pero también pasaron tiempos difíciles. Ellos soñaban con un mundo diferente, y miren, de una decisión y de una amistad, de una verdadera amistad, lo que ha surgido en el tiempo. Rich y Jay estaban en el ejército, ellos aquí ya mayores, pasaron los años y aún no solamente en ellos, sino en sus hijos perdura ese legado. Y eso es lo que muchos de ustedes, muchos de nosotros vamos a hacer. O sea, es una decisión, usted va a tomar una decisión que va a afectar positivamente a muchas generaciones, no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, a mucha gente si se quiera. Este es un negocio a largo plazo. Haga un negocio no para un ratico, no venda empanadas para un rato, cree un negocio para toda la vida. Ese es el llamado. Y ese era el sueño de ellos, que muchas familias alrededor del mundo fueran independientes. Y sucedió que en el 1945, estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Jay ya había salido del ejército y Rich, desde ese momento había mucho aprecio entre ellos. Y Rich estaba en el ejército, pero no la estaba pasando muy bien del todo, y le escribe una carta, esta carta que está acá, dale a la siguiente. Esa carta que cuando estaban en el ejército se la manda, ahí seguramente la alcanzan a ver. Yo tengo una copia casi exacta de la carta que le manda Jay a Rich DeVos. Rich estaba en ese momento en el ejército. Eso fue el 23 de marzo, aquí está en inglés y en español. Pues se las voy a leer en español, primero que todo porque la mayoría no dominan el inglés y yo menos. El 23 de marzo de 1945, esta carta a mí me encantó. Eso fue hace menos de un mes que estábamos en Michigan y nos dieron este regalazo. Es una carta que él le manda estando en el ejército, y entonces porque Rich no la estaba pasando muy bien, no se sentía como pez en el agua, y entonces le dice: querido Rich, le escribe Jay, son tantas las veces que en tus cartas veo y por tanto recuerdo mis propios estados de ánimo y sentimientos de cuando yo era el sargento Van Andel hace unos años. A veces las cosas se ponen muy cuesta arriba, ¿verdad? Quieres avanzar, ganar un poco más de dinero, tener un poco más que decir, pero no parece que haya salida. Sé perfectamente cómo te sientes, compañero, créeme, porque yo me he sentido lo mismo cientos de veces. Pero no olvides, Rich, esta vida militar es algo temporal, no es vida en absoluto. Hay a quien le gusta darle mucha importancia, sobre todo porque nunca lograron llegar, bájale un poquitico, nunca lograron llegar a nada en su vida como civiles. Pero en realidad no puedes juzgar a un hombre por su rango en el ejército, ya puestos tampoco en su vida civil. Un hombre no es grande por su trabajo, su dinero, sus habilidades. Esos son tan solo aspectos superficiales que desaparecen en un análisis definitivo. Un hombre verdaderamente grande lleva la grandeza dentro de sí.
cosas intangibles como el carácter, la personalidad, el honor, la honestidad, la generosidad. Si un hombre ha desarrollado al máximo estas cualidades, el resto no es más que paja. Y esas, Rich, son cualidades que a ti te sobran y en las que te destacas. Esa es la razón por la que siempre digo que eres y serás el mejor, Rich. Tenían 17 años a propósito, en ese momento. Que eres y serás el mejor, Rich. Y todo aquel que entra en contacto contigo no puede sino reconocer este hecho. No te preocupes demasiado por las cosas superficiales. Al final se te pondrán de cara sin que lo intentes ni te des cuenta, estoy seguro de ello. Por supuesto que reconozco que el dinero viene bien, pero la verdad es que no puedes hacerte rico en el ejército. Créeme, con mucho llegarás a ahorrar varios cientos de dólares, lo cual no da para mucho. No, Rich. Nuestro sueño se hará en realidad, a pesar de lo que está sucediendo ahora. Saldremos de esta porque los dos tenemos lo necesario para conseguirlo. No debemos preocuparnos demasiado por el futuro. Pensaremos, planificaremos y soñaremos mucho. Ya tendremos oportunidad de preocuparnos por las finanzas y demás a su debido tiempo. Siempre hay un camino, compañero, y cuando llegue el momento lo encontraremos. Hasta la vista, Rich. Eres el mejor amigo que pueda asistir. Un tipo estupendo de los pies a la cabeza. Un abrazo, Jay. ¿Qué tal ese mensaje para un amigo? Desde esa época ellos, igual que tú, tenían los obstáculos, pero soñaban en una vida diferente. Desde esa época ellos sabían que dentro de ellos había semillas de grandeza, igual que tú. Y a veces no la estaban pasando tan bien. Igual que tú, igual que yo, igual que muchos en su momento, que uno dice, la vida tiene que ser algo más que trabajar, correr detrás del dinero, resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. La vida es algo mucho más. Y yo sé que aquí hay personas que tienen ese espíritu, que se van a levantar de su silla y que van a hacer lo que haya que hacer para cambiar la historia de su familia, de sus amigos, de mucha gente que ni conocen. Yo sé que aquí hay ganadores, igual que decía Jay a Rich, tú eres un ganador y tú sabes y la gente reconoce lo que estás hecho. Pero no se quedó ahí, Rich, se lo demostró al mundo, igual que tú le vas a demostrar al mundo que dentro de ti hay un ganador, que dentro de ti hay un gigante que está esperando a ser descubierto, que dentro de ti hay semillas de grandeza y que dentro de ti hay un diamante. Saca ese diamante, pule el diamante y nos vemos en muchas partes del mundo. Nos vemos en Diamante.